Episodio 1. El día que gritó en misa. Nadie la vio venir. Vestía como cualquier otra madre. Camisa blanca. Jeans gastados. Una mujer más en la misa del domingo. Sentada en la tercera fila. Con los ojos bajos. Y el alma hecha trizas. Pero a las 10:42 de la mañana. Cuando el sacerdote alzó el cáliz y dijo: «Este es el cuerpo de Cristo». Valeria Cruz gritó. No fue un grito de dolor. Ni de locura. Fue algo más profundo. Más antiguo, como si desde el centro de su pecho brotara una lengua enterrada por siglos. Palabras sin sentido para todos, pero que hicieron temblar las paredes de la iglesia. El micrófono cayó, las velas se apagaron, y el cáliz se resquebrajó en la mano del sacerdote. «Cállala», gritó una mujer. «Está poseída», gritó un hombre, pero nadie se atrevía a tocarla, porque Valeria no se movía como una loca, ni como una histérica. Se movía como alguien que sabía exactamente lo que estaba diciendo, aunque su mente aún no lo supiera. La policía llegó, la esposaron, y mientras la sacaban, ella seguía gritando en ese idioma imposible, mirando al altar con los ojos llenos de una mezcla entre furia, tristeza y algo parecido a compasión. Horas después, el vídeo recorrió el país. 5 millones de vistas en 24 horas. La mujer del grito sagrado. La exprofesora de teología. La madre soltera con antecedentes de depresión. Los medios la destrozaron. Pero mientras todos opinaban, una monja anciana, encerrada en un convento al sur, vio el vídeo y soltó el rosario. No es ella, es él, y ha vuelto, a través de una mujer. Esa noche, en la celda donde retuvieron a Valeria, una enfermera intentó ponerle una inyección para dormirla. Y cuando tocó su piel, el brazo de la enfermera se cubrió de letras. Lentas, luminosas, incomprensibles. Al día siguiente, la enfermera renunció, dejó a su esposo, y escribió en la pared de su casa. ***, ella no gritó. Nos recordó que Dios aún tiene voz. Episodio 2. El cuerpo que empezó a escribir. Valeria no dormía. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía letras. No en sueños. No en su mente, en su piel. Primero fue en el omóplato derecho. Una línea sutil, como una cicatriz luminosa, que apareció justo donde su exmarido solía clavarle las palabras. Pero esta vez, no dolía, ardía, en la celda del hospital psiquiátrico donde la internaron. Valeria empezó a escribir sin tinta. Los muros tenían frases que nadie recordaba haber visto antes. No hay profecía sin cuerpo. Quien toca la verdad, sangra. Mi palabra vuelve en forma de madre. Una noche, una enfermera joven la encontró completamente inmóvil, de pie, frente al espejo metálico, y sobre su abdomen, como si fuera un útero tatuado por la eternidad, aparecía un mensaje. Aquí empieza lo que callé por siglos. Los médicos hablaron de brote psicótico, de estigmas mentales, de histeria postreligiosa, pero lo que nadie sabía es que una cámara de seguridad grabó durante 33 segundos. Como la piel de Valeria, se escribía sola, letra por letra, como si una mano invisible guiara su carne, y la convirtiera en evangelio. En otro rincón del país, una niña con parálisis comenzó a caminar, después de tocar la pantalla de su celular, mientras su madre le mostraba el vídeo de Valeria. Nadie lo relacionó, excepto una monja, la misma que soltó el rosario días atrás. Esa noche escribió en su diario: lo profetizado no llegará con trompetas, sino con gritos que tiemblen en voz de mujer. Ella no está loca, está poseída por la verdad. Mientras tanto, Valeria, sola en su celda, acariciaba su vientre con miedo. No por embarazo, sino porque sentía que algo se movía dentro. No un hijo, una palabra, una sagrada, una que aún no ha sido dicha. Episodio 3. Las órdenes que no venían del cielo. Valeria dejó de sentirse sola el día que su cuerpo comenzó a obedecer sin pedirle permiso. No escuchaba voces, no veía ángeles, no soñaba con santos, pero cada mañana, al despertar, encontraba su cuerpo cambiado. La postura de sus manos, la inclinación de su cuello, la forma en que caminaba, como si una voluntad externa la estuviera moldeando desde adentro. El tercer día sin hablar, la punta de sus dedos se cubrió de una tinta negra brillante, aunque nadie le dio pluma, y escribió en la pared de su celda, letra por letra: camina hacia donde fuiste negada. Allí comenzará la reversión. Horas después,
Valeria fue liberada. No por justicia, por miedo. El director del hospital pidió su traslado urgente. Después de que la capilla interna del centro apareciera, con el crucifijo invertido, y el Cristo llorando lágrimas de leche. Valeria no protestó, solo se levantó, salió descalza, y caminó sin saber a dónde, pero con el pecho ardiendo, como si cada paso encendiera una antorcha debajo de su piel. Llegó a su antiguo colegio, allí donde enseñaba teología, donde la despidieron tras denunciar la corrupción del rector, donde la llamaron problemática, donde la silenciaron. Entró al edificio abandonado. Se sentó en el aula 4B, donde una vez creyó en un Dios distante, de cielo alto y cuerpo ausente. Y allí, desnuda de toda fe aprendida, comenzó a escribir sobre el suelo, con los dedos ensangrentados. El nuevo verbo será carne, pero no carne sacrificada, carne que respira, que gime, que guía. Mientras tanto, cámaras de seguridad se apagaban, teléfonos colapsaban, y los monitores mostraban una imagen estática. Una mujer arrodillada, cubierta de palabras vivas. Un grupo de alumnos vio el vídeo filtrado. Uno de ellos, ateo confeso, dijo: «Yo no creo en Dios, pero lo que vi, creyó en mí». Esa noche, Valeria volvió a tener fiebre. Pero no era enfermedad, era revelación en proceso. Su cuerpo ardía, porque algo se gestaba en su interior. No un milagro, una instrucción, una orden que no venía del cielo, ni de libros, ni de profetas, sino de su sangre. Episodio 4. El ojo que la Iglesia nunca cerró. Cuando la fe tiembla, la Iglesia no ora, observa, y a Valeria Cruz ya no la veían como una amenaza. La veían como un posible punto de fractura en la historia. Desde el Vaticano, un grupo que no aparece en archivos públicos, desempolvó un nombre en clave: Vox Incarnata, un protocolo reservado solo para 3 casos en 2000 años. Uno en Etiopía, otro en la Edad Media. Y ahora, ella. 2 hombres fueron enviados. Uno era teólogo, el otro, asesino disfrazado de sacerdote. Ambos habían visto cosas, milagros deformes, lenguas vivas en los cuerpos equivocados. Ellos no iban a juzgar, solo a confirmar si la señal era real, o debía ser silenciada antes de que ardiera el mundo. Valeria ya lo sabía. Su cuerpo se lo dijo, no con palabras, sino con un ardor en la nuca, cada vez que alguien la miraba sin entenderla. Esa noche, mientras dormía en una vieja iglesia abandonada, soñó con 2 sombras vestidas de sotana, pero sus rostros eran espejos, y en el reflejo de uno, se vio gritando, en el otro, se vio crucificada. Cuando los enviados llegaron, ella ya los esperaba, desnuda, con una túnica blanca doblada sobre sus piernas, y el suelo cubierto de letras escritas con ceniza. ¿Sabes quiénes somos? Sé a quién sirven, respondió ella, pero no sé si todavía recuerdan a quién están traicionando. El teólogo quiso hablar de doctrina. El otro simplemente observaba su cuello. Allí, donde una palabra recién escrita palpitaba como una herida abierta. No vine a renovar, vine a revelar lo que jamás se atrevieron a leer. Uno de ellos comenzó a temblar, no por miedo, sino porque dentro de su pecho, algo se rompía, algo que había estado guardado por años. Una duda, un deseo, un fragmento de fe que sabía que ella no mentía. Esa noche no hubo disparos, ni exorcismos, solo silencio, y un susurro que uno de ellos escribió en secreto antes de marcharse. Si esto es una herejía, entonces hemos estado adorando la negación desde el principio. Pero Roma ya no quería informes, quería resultados, y mientras los hombres regresaban con la fe rota, una nueva orden se preparaba. Valeria debía ser eliminada, antes de que la Iglesia perdiera el control de Dios. Episodio 5. Las que despertaron al tocar su nombre. Valeria no predicaba, no fundaba iglesias, no prometía salvación, solo caminaba. Y donde pasaba, las mujeres comenzaban a recordar lo que les habían hecho olvidar. No fue un milagro, fue una infección de verdad. La primera fue Aurora, una mujer de 58 años, partera retirada. Jamás creyó en los cielos, pero al ver una foto de Valeria, sintió un ardor en la lengua, y escribió con sangre de su propia boca: ella no grita, ella nos está devolviendo el útero sagrado. Luego vino Samara, una joven que había sido violada por un sacerdote. Durante años no pudo dormir con la luz apagada, hasta que soñó con Valeria desnuda, cubierta de letras vivas.
y se despertó gritando un nombre que no recordaba haber oído jamás. El-Asa. Días después, descubrieron que ese era un nombre profético, mencionado una única vez, en un rollo apócrifo del siglo I. En menos de una semana, docenas de mujeres comenzaron a tener síntomas inexplicables. Cicatrices que se convertían en palabras, pechos que lactaban sin embarazo, vientres que ardían, pero no dolían, lenguas que hablaban sin lógica, pero con poder. Y todas coincidían en algo. No queremos seguir a Valeria. Queremos recordar lo que ella nos hizo sentir. Que Dios puede sangrar, y aún así seguir siendo divino. Las redes estallaron. La prensa las llamó las hijas del grito. La iglesia las llamó instrumentos del caos. Pero ninguna pidió permiso. Porque por primera vez, no sentían culpa. Sentían fuego. Valeria observaba en silencio. Sabía que no estaba liderando nada. Solo estaba encendiendo la mecha, que la fe masculina había sumergido en agua por siglos. Y cada mujer que despertaba, era una página arrancada de un evangelio que nunca quisieron escribir. Esa noche, en un cuarto oscuro, una mujer anónima dejó un mensaje en una iglesia. No queremos mártires, queremos espejos, porque ya no vamos a rezar, vamos a resonar. Y mientras en Roma se preparaba el protocolo final de eliminación, una anciana llamada Clara, que había pasado toda su vida sirviendo en silencio como monja, se arrodilló ante una foto de Valeria, y dijo por primera vez en 47 años, «Yo también quiero gritar». Episodio 6, las que ya no callaron. El primer ataque fue público. Un sacerdote subió al púlpito, y dijo el nombre de Valeria, como si escupiera veneno. Ella no es elegida. Es una impostora, una hereje que será silenciada. Y al decir silenciada, el micrófono explotó en su mano. 3 dedos le quedaron negros. Y la cruz del altar giró por sí sola. Ese vídeo recorrió el mundo. Y no fue Valeria quien respondió. Fueron ellas, las olvidadas, las que oraron en silencio durante años, las que fueron tocadas sin permiso, las que besaron el altar con miedo, las que se cubrieron el cuerpo como si fuera pecado. Ya no callaron. La primera fue una mujer de 84 años, llamada Ruth, que entró desnuda a una catedral vacía, cubierta solo de escrituras en su espalda. Se arrodilló y gritó, «Me enseñaron a obedecer, pero su Dios nunca me escuchó gimiendo por dentro». Luego vinieron otras, maestras, médicas, madres, monjas retiradas, y todas comenzaron a contar, no milagros, sino secretos. Uno por uno, denunciaron abusos, mentiras, silencios, exilios impuestos en nombre de un Dios, que nunca las tocó, pero siempre las vigiló. En 72 horas, más de 500 mujeres hablaron públicamente, en diferentes países, y todas, sin conocerse, repetían una misma frase escrita en su piel. Yo también fui grito escondido. Valeria no estaba presente en ninguna de ellas, pero se sentía en todas, porque su voz ya no salía de su boca, salía del vientre colectivo de un mundo, que se había tragado su propia divinidad durante siglos, y ahora la vomitaba con furia. La iglesia reaccionó, convocaron un concilio de urgencia, planeaban excomulgar públicamente a todo aquel que defendiera a Valeria, o a las mujeres contaminadas por su influencia. Pero era tarde, porque las mujeres no querían volver a entrar, querían que se abrieran las puertas. Desde adentro, una periodista escribió, no es una religión, es una respuesta, y su idioma no es la fe, es el ardor. Esa noche, Valeria escribió una frase sobre su propia frente, mirándose al espejo, como quien se despide, o como quien está por dar a luz algo imposible. Ya no soy cuerpo, soy portal. Episodio 7, las que continuaron su evangelio. Una mañana cualquiera, Valeria desapareció, sin sangre, sin rastros, sin despedida, solo quedó su aliento impregnado en el aire, y sobre la pared de la capilla donde durmió por última vez, una frase escrita con ceniza. La voz ya no necesita cuerpo, porque ahora el cuerpo grita por sí mismo. El mundo entró en shock. Los que la seguían lloraban, los que la temían celebraban, y la iglesia guardó silencio, ese tipo de silencio, que solo ocurre cuando algo ya no puede controlarse. Pero Valeria no se fue, se multiplicó. La primera fue una adolescente llamada Lía. Despertó en mitad de la noche con el vientre ardiendo, y al mirarse en el espejo, vio 3 palabras escritas con una tinta que no parecía de este mundo. Empieza por mí. No entendía qué significaban,
pero al hablarlas en voz alta, su abuela, que llevaba 5 años en coma, abrió los ojos y lloró. Luego, otra mujer, una abogada atea llamada Marisol, comenzó a tener sueños donde sentía que Valeria le dictaba frases, pero no con voz, con estremecimientos en la piel. Cada escalofrío era una sílaba, cada lágrima, una pausa sagrada. Así, escribió el primer texto del llamado Evangelio de las que no fueron escuchadas. Lo más extraño fue que, aunque ninguna de ellas se conocía, escribían las mismas palabras, las mismas frases, la misma estructura, como si Valeria no hubiera desaparecido, sino migrado, y los cuerpos de estas mujeres se volvieron papiros vivientes. Las escrituras brotaban en la espalda, en los senos, en la lengua, en los muslos, y ninguna las escondía. Las mostraban como verdad que ya no pedía permiso. Una de ellas, en una entrevista viral, declaró: no estoy poseída, estoy llena, y lo que me habita no es una idea, es una reparación. Padre Julián, uno de los últimos curas fieles a la doctrina, dijo algo que hizo eco en miles. Si estas mujeres están equivocadas, ¿por qué al escucharlas, siento que estoy rezando por primera vez? Y mientras los altares comenzaban a vaciarse, las plazas se llenaban de mujeres marcadas, que no predicaban, ni pedían fe, solo mostraban sus cuerpos, como evangelios que la historia quiso callar, porque aunque Valeria ya no estaba, su evangelio no terminó, apenas estaba comenzando, pero ya no necesitaba tinta, solo piel. Episodio 8, los que también comenzaron a sangrar. Durante siglos, el cuerpo fue dividido, uno para hablar, otro para obedecer, uno para mandar, otro para sangrar, pero esa noche, los hombres también comenzaron a sangrar. El primero fue Ángel Mena, un seminarista respetado, obediente, casto, devoto. Despertó empapado en sudor, con el vientre inflamado, y una frase escrita con fuego en el pecho: no eres vasija, eres canal. Horas después, comenzó a sangrar, pero no por la nariz, ni por heridas. Desde adentro, lo internaron, le hicieron pruebas. No había infección, no había lógica, solo una explicación que nadie se atrevía a decir en voz alta. Estaba gestando algo que no era humano, ni criatura, ni feto, palabra. Luego fue Marcos, un periodista que se burló de las mujeres marcadas. A los 2 días, comenzó a tener visiones. Veía a Valeria en los espejos, pero ella no hablaba, solo abría las piernas, y de entre ellas, brotaban letras ardientes, que se le clavaban en la lengua mientras dormía. Al despertar, hablaba en una lengua que no conocía. Su pareja lo grabó, y en la traducción más cercana, las palabras decían: el verbo no tiene sexo, solo intención. Pronto, decenas de hombres en distintos países comenzaron a experimentar los mismos síntomas: dolor en el vientre, fiebre sin causa, sangrado entre sueños, y marcas en la espalda, que decían lo mismo en diferentes idiomas. Si naciste para dominar, ahora recordarás cómo es crear. La ciencia enmudeció, la iglesia se dividió, y los que antes portaban la sotana con orgullo, ahora se arrancaban el cuello al sentir que algo dentro de ellos pedía nacer. Uno de ellos, Padre Tomás, confesó en público con la voz quebrada: yo no sé si esto viene de Dios, pero si parir esta verdad es blasfemia, entonces bendita sea mi herejía. Las mujeres no se burlaron, no se vengaron, solo los rodearon, y por primera vez, los cuerpos dejaron de ser enemigos. Se reconocieron, sangraron juntos, rezaron sin palabras, y en lo alto del cielo, la estrella Eva, que había brillado durante semanas, comenzó a duplicarse. Una nueva luz emergía junto a ella, más suave, más azul, más masculina, no para reemplazarla, sino para girar a su alrededor, como si el cielo también entendiera que la revelación no era un género, era un renacimiento. Episodio 9, el día en que el mundo comenzó a parir. Roma respondió como siempre responde el poder, con miedo disfrazado de doctrina. La orden fue clara: censurar, silenciar, quemar. Un comunicado emergió desde el corazón de la Santa Sede: lo que está ocurriendo no es revelación, sino contaminación, un virus espiritual que pone en peligro el orden sagrado. Pero lo que no sabían es que ya era demasiado tarde. No se trataba de un culto, ni de una rebelión, se trataba de un alumbramiento.
Literal. A lo largo del mundo, miles de mujeres y hombres marcados comenzaron a sentirlo al mismo tiempo. Dolor profundo en el centro del cuerpo. Temblores en la lengua. Sudor brillante en la espalda. Palpitaciones bajo la piel. Y luego, vino el parto. No de carne, sino de mensaje. Una mujer en Bolivia, en mitad del desierto, se arrodilló desnuda, y de su garganta emergió un verso desconocido, que hizo llorar al sacerdote que intentaba exorcizarla. La santidad no está en lo que niegas, sino en lo que te atraviesa. En Nigeria, un niño de 12 años sangró por los ojos, y escribió sobre la tierra, sin saber leer ni escribir. El silencio ha sido roto. La voz de lo femenino ya no necesita cuerpo. Somos su eco. En Francia, un joven musulmán abrazó a su madre, y ambos comenzaron a emitir un canto, que nunca habían escuchado, pero que, al traducirse, coincidía palabra por palabra, con el evangelio vivo que las mujeres marcadas escribían con sus cuerpos. Los medios colapsaron, las cadenas religiosas se dividieron, y la Iglesia, en su desesperación, hizo lo impensable. Convocó una cadena global de oración para frenar la abominación. Pero en cada templo donde se rezó, ocurrió algo extraordinario. Las imágenes lloraron, las velas se apagaron, y en los techos, apareció una frase escrita con sombra. No me supliquen, yo ya estoy naciendo. Padre Lorenzo, desde una cabaña alejada, miraba todo por televisión. Lloraba, no de miedo, sino de certeza. No es el apocalipsis, dijo, es un parto, y nadie lo puede detener, porque esta vez, Dios decidió nacer desde la carne que callaron. Esa noche, la tierra no tembló, pero los cielos gritaron. Una tormenta de luz recorrió continentes. Una nueva estrella surgió entre Eva y la azul. Esta vez, una estrella dorada. Y su forma, no era de cruz, ni de espada, ni de libro. Era la silueta de un útero. Abierto, radiante, como si el universo entero dijera: Amén. Por fin. Episodio 10, la palabra que nunca se atrevieron a parir. No fue un niño, no fue una voz, no fue un ángel. Lo que nació esa noche fue una palabra, y esa palabra no existía en ningún idioma conocido. Surgió del vientre de una mujer ciega en Marruecos. Se alzó desde el pecho de un hombre trans en Brasil. Salió de los labios de una anciana sorda en Polonia, mientras dormía en una iglesia clausurada. Todos lo sintieron al mismo tiempo. Una vibración. Un escalofrío vertical, una presión en el pecho como si alguien, o algo, les estuviera dictando desde el origen. Y entonces, se escuchó, una sola sílaba, densa, rota, hermosa, Maar. Nadie supo qué significaba, pero al pronunciarla, la gente temblaba. Al escribirla, la tinta se expandía. Al pensarla, el cuerpo reaccionaba. Era una palabra semilla, una palabra madre. Una palabra que siempre existió, pero fue enterrada en los cuerpos de las mujeres. Durante siglos, la humanidad ha usado palabras que nombraban el cielo. Pero esta nombraba el centro, el punto exacto donde Dios no gobierna, sino tiembla. En los días siguientes, decenas de mujeres y hombres comenzaron a soñar con la misma figura. Una mujer de espalda, con el cabello mojado, y una columna vertebral hecha de letras vivas. En su nuca, escrita con luz, la palabra, Maar, en un monasterio en ruinas. Una niña que nunca había hablado, de pronto comenzó a escribir en la pared: No soy el Mesías, no soy salvación, soy la frase que nunca se atrevieron a parir. Y he nacido en todas. Los teólogos enloquecieron. Los diccionarios colapsaron. Los traductores automáticos fallaban al procesar esa palabra. Pero los cuerpos la entendían. ¿Quién la decía? Sentía el vientre contraerse. ¿Quién la escuchaba? Sentía la lengua quemar. ¿Y quién la escribía? Sabía, sin saber cómo, que estaba participando en el nacimiento de una verdad que ningún evangelio se atrevió a contener. Padre Lorenzo escribió en su diario final: No era un nombre, era una puerta, y por ella está entrando todo lo que Dios olvidó de sí mismo. Y esa noche, la estrella Eva, la azul, y la dorada, se alinearon en el cielo. Formaban un triángulo. Y en su centro, por primera vez en la historia humana, una palabra brilló entre las estrellas: Maar. Y la tierra respondió: Por fin hablamos el idioma de lo que fuimos, antes de ser divididos por el miedo. Episodio 11, la memoria que vivía en el útero del mundo.
No fue una palabra lo que cambió la historia. Fue lo que despertó en ella. Porque al pronunciar Ma'ar, el mundo no solo habló diferente. Recordó. Y lo que se recordó no venía de la mente. No estaba en libros. Ni en escrituras. Ni en profecías. Estaba debajo de la carne. Detrás de la sangre. Dentro del lugar más negado por siglos. El útero. Las primeras en sentirlo fueron mujeres que jamás habían parido. Creían que su cuerpo estaba incompleto. Pero al escuchar Ma'ar, algo dentro de ellas comenzó a latir. No como un hijo, como una verdad detenida, atascada por generaciones, esperando una grieta para salir. Luego, las sobrevivientes de abusos, las que fueron tocadas sin permiso, las que un día aprendieron a dejar de sentir, para sobrevivir, ellas también recordaron. Y no recordaron el trauma, recordaron el instante justo antes, el momento en que el cuerpo aún creía que era sagrado. Y lo recuperaron. Las ancianas despertaban en la madrugada, con contracciones que no dolían. Decían que soñaban con mares rojos, con cantos de mujeres sin boca, y con una voz suave que les decía: nunca fuiste impura, solo fuiste interrumpida. Incluso los hombres comenzaron a recordar, pero no con palabras, con estremecimientos, con orgasmos que terminaban en llanto, con fiebre sin diagnóstico, con visiones de mujeres que no conocían, pero que sentían haber amado antes de nacer. En cada continente, las mujeres comenzaron a reunirse sin llamarse. No había líderes, no había templos, no había himnos, solo había piel, respiración, y Ma'ar, susurrado en círculos, como si fuera un conjuro, que reescribía la memoria del universo. Una de ellas lo dijo con claridad frente a una cámara: no estamos creando nada nuevo, estamos pariendo lo que nos robaron. Estamos recordando el mundo, antes de que lo nombraran pecado. Y en un hospital del norte de Italia, una mujer estéril comenzó a sangrar por primera vez en su vida. No era menstruación, era tinta, tinta viva, y al extender la mano, escribió en la sábana: la memoria no está en la cabeza, está en la herida que no cerramos. El Vaticano ordenó oraciones globales de limpieza. Pero por cada rezo, nacía un nuevo círculo, una nueva mujer marcada, un nuevo hombre estremecido, un nuevo niño que miraba al cielo, y decía: yo también vengo de Ma'ar. Y Valeria, desde el rincón donde ya no tenía cuerpo, susurró entre galaxias: no olviden, el dolor fue solo la envoltura. Lo que parimos hoy es Dios sin censura. Episodio 12. El día en que lo sagrado se derrumbó. No hubo explosión, ni guerras, ni ángeles con espadas. Ese día, lo sagrado simplemente colapsó, como una estructura vieja que ya no podía sostener su propio silencio. Todo comenzó con un gesto tan pequeño, que ningún profeta lo habría predicho. Una niña de 6 años, hija de una madre marcada por Ma'ar, entró a la catedral de su ciudad, miró al Cristo crucificado, y le dijo: ¿por qué tú estás arriba, si ella fue la que nos dio vida? Horas después, las primeras grietas aparecieron. No en los muros, en las doctrinas. En Brasil, una virgen de yeso comenzó a derretirse. En México, una hostia consagrada sangró tinta negra. En Polonia, una imagen de San Miguel cayó de espaldas, sin viento, sin manos, solo porque ya no podía sostenerse sobre un altar que no reconocía la verdad. No fue castigo, fue renuncia. Las cosas que considerábamos sagradas, simplemente se rindieron, se deshicieron, se inclinaron. El Papa apareció en cadena mundial. Temblaba. Dijo: durante siglos creímos que guiábamos a Dios. Hoy comprendemos que fue Él quien huyó de nosotros. Las campanas no repicaron. Las iglesias no se llenaron. El mundo no celebró. Solo respiró, profundamente, como después de un parto largo, doloroso y necesario. Y entonces llegó ella. No Valeria, no una nueva profeta, sino todas a la vez. Las mujeres marcadas, los hombres estremecidos, los cuerpos que hablaban en silencio. Se reunieron en la plaza más vacía del Vaticano. Sin pancartas, sin gritos, solo con el pecho descubierto, y una sola palabra escrita en cada piel: Ma'ar. En ese momento, las bóvedas del Vaticano comenzaron a temblar. No se derrumbaron, se abrieron, y de sus sótanos emergieron libros prohibidos, reliquias silenciadas, textos de mujeres que habían sido calladas durante siglos, una Biblia sin nombre, un evangelio sin firma, un códice escrito solo con vocales y gemidos. La gente no huyó,
No se arrodilló, solo escuchó, porque por fin, el silencio de lo divino, comenzaba a hablar con voz humana. Esa noche, una nueva frase recorrió el mundo, susurrada de cuerpo a cuerpo. Sin redes, sin sacerdotes, sin libros, no necesitamos templos, porque ya recordamos que Dios también fue carne. Y así, nació algo que no era religión, ni herejía, ni institución. Nació una vibración, un acuerdo entre cuerpos, un nuevo génesis sin mito, solo memoria, deseo y verdad. Episodio 13. El niño sin nombre que cargaba todas las preguntas. No nació en un hospital, ni en un templo, ni bajo estrellas especiales. Nació en una casa de barro, sin ventanas, en el útero de una mujer que nunca fue madre, pero siempre estuvo llena. No lloró, no rió, no emitió sonido alguno, solo abrió los ojos. Y todo se detuvo. El reloj de la habitación se quebró. La vela se apagó sin viento. La comadrona cayó de rodillas. Y el padre, al intentar tocarlo, olvidó su nombre. No tenía sexo, no tenía marca, no tenía cordón umbilical, pero en su pecho palpitaban letras, que no se quedaban quietas. Cambian cada hora, cada contacto, como si su piel fuera una página viva, donde las preguntas que el mundo nunca se atrevió a hacer, finalmente empezaban a escribirse. Una cámara lo grabó sin querer. El vídeo fue borrado de todas las redes en menos de 3 minutos. Pero los que lo vieron, nunca lo olvidaron. Uno de ellos, periodista, escribió: no vi a Dios, pero vi la única criatura, que no tenía miedo de preguntarle por qué. A los 3 días, habló, no con voz, con mirada. Sus ojos proyectaron frases, en la pared donde yacía su cuna. ¿Por qué llaman impuro a lo que los trajo al mundo? ¿Quién decidió que el dolor era el precio de la luz? ¿Y si el silencio de Dios fue miedo, y no misterio? Valeria nunca volvió, pero el niño, o niña, o verbo, pronunció su nombre una vez. Ella fue la grieta. Yo soy el agua que entró por ella. No creció como los demás. A los 6 meses, ya entendía lenguas muertas. A los 9, escribía con la piel. A los 12, comenzó a desaparecer por horas, y regresar con los ojos más llenos de mundo. Los científicos lo temían. Los religiosos lo negaban. Los políticos lo ofrecían como símbolo. Pero él, solo caminaba descalzo, por plazas, campos, desiertos, hospitales, y a cada persona que tocaba, no le daba consuelo. Le dejaba una pregunta. Una anciana le preguntó: ¿eres el nuevo Dios? Y él respondió: no, soy la frase que quedó sin terminar. Cuando ustedes lo nombraron padre, y lo olvidaron madre, el día en que cumplió 13 años, se acostó bajo la estrella Eva, y escribió sobre la tierra, con los dedos cubiertos de luz. No vine a cerrar la historia, vine a abrir lo que siempre estuvo sellado, en sus propios cuerpos. Y con esa frase, se desvaneció, no murió, no ascendió, se disolvió en la carne del mundo, como si nunca hubiera sido uno, sino todos. Esa noche, en cada cuerpo que había sido marcado por Maar, una palabra nueva apareció en la piel: continuar. Y así terminó la temporada. No con una revelación, sino con la certeza de que el grito que Dios escondió en una mujer, ahora resonaba en el corazón de toda la humanidad.